Bien, jóvenes, entonces continuamos con nuestra clase de número 1 de química. Ya habíamos visto algunas conversiones de unidades de masa, de longitud, de volumen y temperatura, y aquí pues vamos a continuar haciendo algunas conversiones, pero ahora de densidad. Ya habíamos visto la definición de densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. Todo lo que es materia podemos calcularle su densidad, la densidad del agua, la densidad del hierro, la densidad del alcohol, del mercurio, la densidad del núcleo del sol, por ejemplo, la densidad de las nubes, de la neblina. Podemos hablar de cualquier tipo de densidad de un jarabe para la tos, la densidad para un anestésico, pues básicamente todo lo podemos medir. En función a eso, pues tenemos aquí propuestos el ejemplo número 5, donde vamos a hacer conversiones. Vamos a convertir una unidad de densidad a otra unidad. Tenemos la primera, que es la densidad del agua, que dice que 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces lo vamos a pasar a gramos. Entonces hagamos esta conversión, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que hacer una conversión en doble sentido. Por ejemplo, los kilogramos hay que pasarlos a gramos y los metros cúbicos hay que pasarlos a centímetros cúbicos. Bueno, entonces, ¿cómo hacer esto? Tomamos la primera cantidad, que en este caso es la cantidad dada, que era 1 kilogramo metro cúbico, es la cantidad que nos están dando en el primer ejercicio. Y dice que hay que pasarlo a gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner nuestro factor de conversión y decimos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Si ustedes observan, se eliminaron kilogramos con kilogramos. Ahora tenemos nosotros el otro factor de conversión. Vamos a convertir las unidades de volumen. Si se dan cuenta, metros cúbicos hay que pasarlo a centímetros cúbicos. Aquí coloqué yo una relación lineal y después la expresé en unidades cúbicas. Por ejemplo, un metro equivale a 100 centímetros. Eso es desde el punto de vista lineal. Pero si lo quiero ya convertir en unidades de volumen, elevo al cubo el metro y elevo al cubo los 100 centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí dice la aclaración de que si ustedes toman 100 centímetros y los elevan al cubo, entonces eso equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. O sea que en otras palabras podemos decir que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. A la hora de hacer la operación, vemos nosotros que se eliminaron metros cúbicos con metros cúbicos y nos quedaron centímetros cúbicos. Tomar en consideración lo siguiente, que nos quedaron como unidades de referencia el gramo, si se dan cuenta este no se eliminó, y el centímetro cúbico, también este no se eliminó. Entonces por eso es que la respuesta debe estar dado en kilogramos por metro cúbico. Aquí creo que hay un error porque es 0.001 metros cúbicos y realmente debería ser kilogramos metros cúbicos, ¿verdad? Entonces eso lo aclaro para que pues no exista ahí ninguna ¿por qué solo quedó metros cúbicos? Ya dije, corregimos, es kilogramo por metro cúbico. Entonces hacemos la operación de 1 por 1000 dividido 1.000.000, nos queda 0.001 kilogramos metros cúbicos o, como les decía, aquí vamos a poner la respuesta, o 1e a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Aquí voy a poner, miren, la relación para que pues ahí no quede duda, ¿verdad? Que es kilogramo dividido metro cúbico. Así se expresa la densidad, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo nosotros aquí hicimos dos conversiones. La masa la pasamos de kilogramos a gramos y las unidades de volumen, metro cúbico, lo pasamos a centímetro cúbico. ¿Verdad? Entonces de esa manera se hace fácilmente. Vamos a pasar a otra conversión. Dice que 13.6 gramos por mililitro, que es la densidad de mercurio, lo vamos a tener que pasar a libras por pulgada cúbica. Entonces vamos a hacer la conversión de la misma manera. Vamos a colocar 13.6, que es la cantidad que me están dando. Perdón, aquí vamos a arreglar esto. Ahí está. Gramos por mililitro, entonces ahora vamos a convertir los gramos, los vamos a pasar a libras. Aquí está nuestro factor de conversión. Ya sabemos que una libra tiene 454 gramos. ¿Qué fue lo que se eliminó aquí? Gramos se eliminan con gramos. Solamente me quedan libras. Ahora vamos a ver los mililitros, hay que pasarlos a pulgadas cúbicas. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos un factor que ya habíamos visto. Habíamos dicho que un mililitro equivale a
un centímetro cúbico. Estamos observando de que el ml se eliminó con el ml, nos quedan centímetros cúbicos ahora. Y ahora, a través de esta relación, donde decimos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esa es la relación lineal de longitud. Pero como yo quiero que sea unidades cúbicas, entonces elevo el 2.54 al cubo y una pulgada también lo elevo al cubo. Por supuesto, una pulgada elevado al cubo, pues es una pulgada cúbica. Ahora, 2.54 elevado al cubo, ya nos va a dar 8 puntos y tanto, va a ser un resultado diferente. Entonces eso tomarlo en cuenta a la hora de introducir en una calculadora. Hacemos la operación de 13.6 por 2.54 al cubo dividido, paréntesis, 454 por 1 al cubo, pero ya les había dicho que 1 al cubo es 1. Entonces, en pocas palabras, es 13.6 por 2.54 al cubo dividido 454. ¿Cuál es el resultado? Pues en este caso el resultado es de 0.49 libras pulgada cúbica. ¿Verdad? 0.49 libras por pulgada cúbica. O sea, son dos dimensionales. Tenemos en el numerador las libras y en el denominador las pulgadas cúbicas. Y entonces ahí vemos nosotros cómo de una manera fácil pues hicimos la conversión de una densidad a otras unidades. Vamos a resolver el número 3, que es la densidad del etanol. El etanol se le conoce como alcohol etílico, un nombre común. Entonces el alcohol etílico dice que su densidad es 0.789 gramos por centímetros cúbicos. Quiere que lo pasemos a kilogramos por centímetros cúbicos. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Pues copiamos la cantidad actual, que son 0.789 centímetros cúbicos. Y vamos a hacer la primera conversión. De gramos los vamos a pasar a kilogramos. Nuestro factor de conversión es 1 kilogramo tiene miligramos. Verificamos que se eliminen las dimensionales. Gramos eliminan con gramos. ¿Qué me quedaron? Kilogramos. Ahora vamos a tratar de eliminar los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos para que nos queden metros cúbicos. ¿Y cuál es la relación lineal que hay entre el metro y el centímetro? Un metro equivale a 100 centímetros. Pero ya dijimos que eso es lineal. Como nosotros estamos buscando unidades cúbicas, se eleva el metro al cubo, pero también los centímetros se elevan al cubo. 1 al cubo es 1. Ahora, 100 al cubo es 1.000.000. Entonces, de aquí sale, ¿verdad?, de que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Si ustedes lo quieren aplicar de manera directa así, al final el resultado es exactamente el mismo. Entonces aquí las dimensionales que me van a quedar al final son kilogramos y metros cúbicos, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí están mis dimensionales, kilogramos, metro cúbico. Entonces, 0.789 por 100 al cubo, o sea, por 1.000.000, dividido 1000, me queda 789 kilogramos por metro cúbico. A veces es importante saber hacer estas conversiones porque a veces en los cálculos tenemos que cambiar la unidad de masa o cambiar la unidad de volumen, y entonces aquí ya explicamos pues cómo hacerlo. Por último, para terminar esta parte de conversiones, vamos a resolver algunas aplicaciones de medicamentos. Ustedes como futuros médicos, pues en algún momento van a necesitar hacer algunas conversiones de densidades o de medicamentos y pues a dar cuenta lo útil que es. Entonces ahorita vamos a resolver dos ejercicios de densidad y luego un ejemplo de medicamentos. Entonces el primero ejemplo nos dice lo siguiente. Ustedes leen en la parte superior, así de una manera detenida, y como les mencionaba, estos ejemplos están en el libro de texto en el capítulo número 1, ahí aparece la referencia. Entonces vamos a tomar el primer ejercicio y lo vamos a leer de una manera detenida para poder entender qué es lo que me están pidiendo. Calcule el volumen, dice, en litros de una materia que tiene una masa de 20.000 kilogramos y una densidad de 18.2 kilogramos por metro cúbico. Use el factor, dice, en un metro cúbico por litros. ¿Cómo se calcula la densidad? Pues ya sabemos que la ecuación es densidad masa dividido volumen. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí está nuestra solución. Si ustedes se dan cuenta, tomé que la densidad es masa dividido volumen. Pero con lo que me están preguntando es el volumen, pues despejamos para el volumen. Y ustedes se encuentran de que el volumen está dado por qué expresión. Volumen dice que es igual a masa dividido densidad. ¿Cuál es la masa que me dieron? Pues la masa que nos están dando es una masa de 20.000 kilogramos. ¿Cuál es la densidad que me dieron? 18.2 kilogramos metro cúbico.
observamos que los kilogramos se eliminan y la única dimensional que queda útil son los metros cúbicos. 20.000 dividido 18.2 me queda un resultado de 1098.90 metros cúbicos. Pero, si ustedes se dan cuenta, me están pidiendo el volumen en litros, o sea, no me lo están pidiendo en metros cúbicos. Bueno, entonces digo, ¿cuál es la relación que hay entre el metro cúbico y los litros? ¿Se acuerdan que habíamos visto una tabla que nos decía en el libro de texto que un metro cúbico tiene 1000 litros? Entonces decimos 1098.90 metros cúbicos y colocamos nuestro factor de conversión, ¿verdad? Nuestro factor de conversión nos dice que un metro cúbico tiene 1000 litros. Metros cúbicos con metros cúbicos se eliminan y entonces decimos 1098.90 por 1000, que era 1098, perdón, 1.098.901.10 litros. Pues es una cantidad bastante grande, la cual también se pudo haber expresado en notación científica. Eso va a ser lo último que vamos a estar trabajando el día de hoy, o en esta clase número 1 de química, que es una clase pues introductoria. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio número 2. Este ejemplo, pues esto ya lleva un poquito de lógica, ¿verdad? De razonamiento. A ver cómo nosotros lo podemos entender. Y entonces vamos a leerlo detenidamente y luego pues vamos a proceder a mostrar la solución. Nos dice lo siguiente. Un cubo de hierro, dice, ocupa un volumen de 10 centímetros cúbicos. El hierro tiene una densidad de 7.87 gramos por centímetro cúbico. Indique cuál es la masa del cubo. Incluso aquí nos están dando de una vez un consejo y nos dicen de que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Entonces aquí está sencillo, ¿verdad? Eso es todo. Entonces venimos acá y mostramos nuestra solución, ¿verdad? La masa es igual a la densidad por volumen, colocamos la densidad y colocamos el volumen. Aquí la ventaja que tenemos es de que los volúmenes están dados en centímetros cúbicos y la densidad también está en gramos por centímetros cúbicos. Si en dado caso, por ejemplo, hubiéramos tenido metros cúbicos, había que cambiar la densidad. O por otro lado, cambiar el volumen. La idea es de que las unidades de volumen tienen que ser las mismas. O, si fueran la masa, pues también tienen que ser las mismas. No podemos, digamos, eliminar gramos con kilogramos, ¿no? O centímetros cúbicos con litros. Eso no se puede. Hay que homogeneizar, digamos, las dimensionales. Aquí el resultado que me da de 7.87 por 10 es de 78.7 gramos. Recordemos que me estaban preguntando la masa. Bueno, entonces la masa es de 78.7 gramos. Muy bien, y entonces ahora vamos a resolver otro ejemplo de densidad. Este ya es un poquito más aplicado. Y este nos dice que cuando se coloca una pieza de cromo metálico de 32.7 gramos en una probeta con 25 mililitros de agua, el nivel de esta sube hasta 29.6 mililitros. ¿Cuál es la densidad del cromo en gramos por mililitro? Miren que este experimento es muy interesante. Hay algunos objetos que no es muy fácil poder medir su densidad. ¿Por qué? Porque a veces no tienen una forma regular. Por ejemplo, los líquidos hay que colocarlos en un recipiente para poder medir su densidad. Pero, por ejemplo, la materia que es sólida, un ejemplo, si yo les dijera, ¿cómo podemos medir el volumen de este lapicero, por ejemplo? Muy difícil. O cómo medir el volumen de esta calculadora, ¿no? Pues se parece más o menos a un rectángulo o podría ser a un, eh, ¿cómo se llama? Un cubo, pero no lo es porque no son lados iguales, pero el asunto que es complejo, ¿verdad? Entonces, para eso es de que a veces algunos experimentos se hacen utilizando los fluidos para poder determinar el volumen de ciertos objetos de forma irregular. Y es esto básicamente lo que se está haciendo. Y voy a explicar entonces en qué consistió el experimento. Si se dan cuenta al inicio, dice que teníamos una probeta, que en este caso es un instrumento para el laboratorio de química, donde tenemos agua, el H2O, ¿verdad? Su volumen es 25 mililitros. Pero luego nosotros tomamos una pieza de cromo y la introducimos. Y obviamente lo que está sucediendo es que está incrementando el volumen. ¿A cuánto? A 29.6 mililitros. La masa de esa pieza de cobre dice que es de 32.7 gramos. Pero como me están preguntando cuál es la densidad de esta pieza, ya sé su masa. La pregunta sería, ¿cuál es el volumen de esta pieza? Y el volumen de esta pieza, pues ya lo vemos de una manera fácil.
Aquí está el procedimiento. Si el agua con la pieza, la probeta tiene un volumen de 29.6, le restamos la del agua, quiere decir que la diferencia va a ser el volumen de la pieza. Es lógico, ¿verdad? Si le quito la pieza, me va a marcar 25 mililitros. Si le agrego la pieza, me marca 29.6. La diferencia es el volumen de la pieza de cromo. Quiere decir que el volumen de la pieza de cromo es 4.6 mililitros. Bueno, cuando están preguntando la densidad de esa pieza, dice, ¿cuál es la masa del cromo de esa pieza? 32.7. Es básicamente lo que se está mostrando aquí. ¿Y cuál es el volumen de esa pieza de cromo? 4.6. A la hora de efectuar la operación, me dice que la densidad entonces del cromo es de 7.11 gramos por mililitro. De hecho, si somos un poco curiosos, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a ver que en la tabla periódica, en la parte posterior o frontal, vamos a encontrar mucha información, pero una de ellas es la densidad de ciertos metales, ¿verdad? Incluyendo ellos al cromo. Pero eso será en posteriores oportunidades que iremos manejando la tabla periódica. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las aplicaciones de medicamentos. Y entonces aquí, bueno, ¿en qué momento al médico le podría servir esto? Bueno, regularmente cuando tenga que hacer la dosificación de algún medicamento, va a tener que aplicar ahí algunas pequeñas conversiones y piense que con los fundamentos que hemos visto el día de hoy, pues no se debería hacer pues muy difícil. Entonces, vamos a ver una aplicación de un jarabe. Y aquí, pues básicamente, usted pueden ver el enunciado del problema. Aquí lo vamos a resaltar en color rojo, ¿verdad? Para darle mayor, llamar su atención. Y ustedes ven, dice un médico receta a un paciente un medicamento proporcional a su peso. De hecho, así es, ¿verdad? Según indicaciones farmacéuticas, por cada kilogramo de peso debe suministrar 15 miligramos, dice, por 7 días y lo debe hacer cada 8 horas. Cada cucharadita dice que contiene 185 mililitros del compuesto. Hay que tomar en cuenta que una cucharadita equivale a 5 ml o una cucharada tiene 15 ml, ¿verdad? Seguramente a veces los doctores dicen, bueno, se toma una cucharadita o 2 cucharaditas cada 8 horas, cada 12 horas, ¿verdad? Es así como nos medican, entonces nosotros ya podemos saber cuántos ml es lo que estamos ingiriendo. Bueno, entonces teniendo esta información, nos piden ir resolviendo pues estos incisos, ¿verdad? Vamos a ir leyendo uno por uno y lo vamos a ir resolviendo para que ustedes puedan pues tomar en cuenta esto. Entonces, en el primer inciso nos dicen que cuántos mililitros al día se le da a un paciente que pesa 154 libras. Recordemos que la dosificación nos dice que es que por cada kilogramo se le debe suministrar 15 miligramos. Entonces, se dan cuenta, por un lado tenemos unidades de libra, pero la dosificación está dada en kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo primero que tenemos que hacer es venir y hacer una conversión. Entonces, la solución del inciso A es así. Tomamos los 154 libras de ese paciente y decimos que un kilogramo equivale a 2.2 libras. ¿Esto dónde lo sacamos? Pues la tabla que está en el libro de texto, ahora ahí aparecen los factores de conversión y entonces aquí, bien, nosotros podemos decir, bueno, libras se eliminan con libras. Quiere decir que ese paciente tiene una masa de 70 kilogramos. Excelente. Pues ya lo tenemos. Pero por otro lado, ¿qué me están diciendo? Que si tomo esos 70 kilogramos y la dosificación dice, aquí está bien expreso, aquí lo estoy colocando. Por cada kilogramo se suministran 15 miligramos. Aquí está el factor que yo tengo. Al día, dice, ¿verdad? Entonces, un kilogramo son 15 miligramos por día. Kilogramos se eliminan por kilogramo. Ahora ya tengo los miligramos. Pero también tengo aquí otra relación, miren. Que 185 miligramos del compuesto están contenidos, dice, en una cucharadita. Aquí está, miren. Lo estoy presentando. Una cucharadita contiene 185 miligramos del compuesto. Bueno, entonces aquí está el factor que estoy indicando, ¿verdad? 185 mg a una cucharada. Y luego las cucharaditas las vamos a convertir a mililitros y ahí teníamos nuestro factor de conversión, ¿verdad? ¿Qué nos decía? Que una cucharadita equivale a 5 ml. Entonces aquí ustedes están viendo una cucharadita equivale a 5 ml. Total, los kilogramos se eliminaron
Los miligramos se eliminaron, las cucharaditas también se eliminaron y solamente nos quedaron los 100. A la hora de hacer la operación de 70 por 15 por 5 dividido 185, el resultado nos queda a nosotros como 28.38 ml al día. O sea que eso es lo que va a estar tomando el paciente de este medicamento. Esta sería la respuesta del inciso A. Yo siempre les recomiendo que cuando ustedes tengan este tipo de problemas, extraigan toda la información tal como yo hice, puse aquí datos, ¿verdad? 154 libras, 1 kilogramo, 15 miligramos por día, una cucharadita contiene 185 ml, perdón, mg. Toda esta información coloquémosla para que nos vaya guiando y ir haciendo estas conversiones. Bueno, ahora vamos a pasar al inciso B. El inciso B nos dice que si la dosis, aquí vamos a resaltar esta parte, si la dosis es por 7 días, ¿cuánto consume en total de medicamento el paciente durante esos 7 días? Expréselo en gramos, dice. Miren, pues es importante ver qué dimensionales son las que me están pidiendo. Bueno, entonces aquí ya sabemos que 70 kilogramos es la masa del paciente, ya habíamos hecho la conversión previa. Y si sabemos de que por cada kilogramo hay que suministrar 15 miligramos, quiere decir que en total vamos a suministrar 1050 miligramos por día. Pero como no me están preguntando por día, si ustedes observan, me dice en un lapso de 7 días. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la operación, ¿verdad? Decimos 1050 por día y por 7 días. Si ustedes se dan cuenta aquí, días se eliminan y nos quedan solamente miligramos. Quiere decir que durante el tratamiento de 7 días, el paciente va a consumir 7350 mg. Pero como no me están preguntando miligramos, sino dice cuánto consume en total el medicamento del paciente durante esos 7 días y expréselo en gramos. Entonces aquí tenemos nuestro factor de conversión. ¿Qué nos dice nuestro factor de conversión? Nos dice que un gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces miligramos se elimina, entonces decimos 7350 dividido 1000, me queda 7.35. Quiere decir que durante el tratamiento la persona va a ingerir o se le va a hacer suministrado 7.35 gramos de ese medicamento. Ahora vamos a pasar al inciso C. Nos dice cuántas cucharaditas cada 8 horas se le debe dar al paciente. Bueno, ya habíamos visto en el anterior, aquí lo voy a resaltar, creo que era en el primer ejemplo, para que ustedes sepan de dónde salió esto. Tomé como guía esto, que se le suministraban 28.38 mililitros por día, ¿verdad? Entonces, eso me sirvió de base para el inciso C. 28.38 mililitros, aquí está, miren. Eso viene del inciso A, ¿verdad? Aquí está. Y dice que 5 ml equivale a una cucharadita. Esa es una relación ya dada. Mililitros se eliminan con mililitros. Ahora tengo las cucharaditas por día. Pero recordemos nosotros de que por día vamos a suministrar 3 dosis. ¿Por qué? Porque dice que esto se suministra cada 8 horas. Quiere decir que en 24 horas, si es cada 8, digamos, vamos a suministrar 3. Entonces quiere decir que en un día tenemos 3 dosis. Y entonces, ¿cuántas cucharaditas vamos a suministrar cada 8 horas o cada dosis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el resultado. Aquí me da 1.89 cucharaditas por dosis, pero obviamente usted al paciente no le va a decir 1.89, le va a decir 2 cucharaditas. Hace una aproximación al entero siguiente, ¿verdad? Y básicamente ahí cuadra usted la cantidad. Y por último, vamos a ver el inciso D. Ya casi estamos terminando este video de las aplicaciones de densidad y de medicamentos. Vamos a leer el último inciso que me dice lo siguiente. Si el medicamento viene en presentación de 90 ml a un valor de 60 quetzales, ¿cuántos frascos hay que comprar y cuánto se gasta? Y habíamos visto que en el inciso A traíamos esta cantidad, que eran 28.38 ml por día. Y el tratamiento era de 7 días. Bueno, si lo multiplicamos, encontramos nosotros de que los días se eliminan y en 7 días, pues la persona se le va a suministrar una cantidad de
198.66 ml. Aquí dice tratamiento, entendiendo 7 días. Bueno, entonces si se suministran esos 198.66 ml al paciente, y si un frasco dice que tiene 90 ml o la presentación, aquí eliminamos los ml, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos diciendo, ml, se eliminan con ml. Y entonces vamos a ver cuántos frascos. El resultado de esta operación de 198.66 dividido 90 me da 2.21 frascos. Ahí está. Volvemos otra vez, no vamos a ir a la farmacia y pedir 2.21 frascos. Nos va a sobrar, eso sí es cierto. Pero vamos a tener que, pues en este caso, adquirir los 3 frascos. Y como nos dice que cada frasco tiene un valor de 60 quetzales, multipliquen 3 por 60, les va a dar 180. O sea, esto que está aquí. Yo con el análisis dimensional, pues lo hice de esta manera, ¿verdad? De una manera más técnica. Coloqué 3 frascos, factor de conversión, un frasco equivale a 60 quetzales. Se eliminaron las dimensionales de frascos con frascos y pues nos queda 180. O sea que tienen que comprar 3 frascos y se va a gastar 180 quetzales en el tratamiento de este paciente. Muy bien, entonces básicamente esto sería en cuanto al análisis dimensional. Solamente nos queda un pequeño videito donde estaremos explicando pues básicamente cómo está la cuestión de las cifras significativas y lo que es la notación científica. Muy bien. Permítanme, solo vamos a tener aquí de grabar. Permítanme. Vamos a terminar todo esto y dejaremos de presentar. Gracias.